Bueno, pues vamos a, vamos a comenzar. Este, bueno, al principio tendré como principio pues un saludo y comentarles que este proyecto nace a iniciativa del arqueólogo Luis Humberto Carlín Vargas. Él actualmente vive en la ciudad de León y es parte de dos proyectos, uno que se llama León Prehispánico y el Colegio de Investigaciones Antropológicas del Bajío. Mi nombre es Ángel Agustín Pimentel Díaz y pues la gente me ubica más como músico por que pertenezco al grupo, un grupo de música que se llama Tribu, pero pues tengo otros oficios en la vida aparte de la música y uno de ellos pues es que soy arqueólogo egresado. Se, se apagó tu micrófono, Agustín. Agustín, se apagó tu micrófono. Agustín, se apagó tu micrófono. Agustín, se apagó tu micrófono. Agustín, 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 se apagó tu micrófono. Se apagó el micrófono. Ya, estamos en Ya, eso. ya, ¿Ya me escuchas? ¿Me ya, ahora escuchas a mí? sí. Sí, Bueno, ya. Repite, por bueno, favor, porque, o si quieres, a ver, espérame, deja ver si ya están todos. Espérame un segundito. a ver, Este, aguántame tantito, nomás un segundo, Agustín. Eso te sí, decía hace ratito. Espérame tantito. ajá, Por favor, todos apaguen sus micrófonos porque entra mucha interferencia. Gracias. Espérame, Agus. sí, A ver, ahora sí, ya, bueno, ya se está presentando Agustín, mi labor era presentarlo, pero estoy aquí con algo de cosas que hacer, pero bueno, gracias, canal, ya te estabas presentando, qué bueno, y me da mucho gusto que hayas podido lograr este enlace, y creo que va a ser un buen inicio para todos, te dejo ahí con tu gente, yo aquí voy a estar para cualquier cosa, aquí los auxilio en cualquier momento, ¿sale? bueno, pues ya he tenido varios tropiezos porque soy nuevo en este tipo de transmisiones y todavía no conozco. Bueno, eh, comenzaré el principio saludándolos a las gentes que están conectadas. Muchas gracias por su tiempo. Y pues este proyecto se llama eh, Arqueología desde la casa de un arqueólogo. Es iniciativa del compañero arqueólogo Luis Humberto Carlín Vargas. Él actualmente vive en la ciudad de León, trabaja en un proyecto que se llama León Prehispánico y en el Colegio de Investigaciones Antropológicas del Bajío. Bueno, él nos invitó a varios compañeros arqueólogos a participar de este evento y bueno, pues hoy a mí me toca hablar de un tema que es el temazcal, el baño de temazcal. El baño de temazcal pues es eh, un baño de vapor usado en Mesoamérica. Comenzaré antes dando algunos antecedentes de mi persona. Entre otras cosas, soy egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, soy arqueólogo y aunque pues, me he especializado en los instrumentos musicales arqueológicos, pues también hay otros temas que han despertado mi interés. Uno de ellos es el temazcal. Y quiero decirles que mi experiencia con este tipo de baño nace en la Ciudad de México, pues yo llegué a la edad de 5 años a la colonia Juventino Rosas en la delegación Iztacalco, muy cerca del pueblo, y tenía como vecinos a una familia donde el padre era de Oaxaca y la madre era de Veracruz. Tuvieron muchos hijos, yo era amigo de los hijos más grandes y eh, bueno, ellos tenían instalada en su casa instalado un temazcal porque era auxiliar en todo el proceso de
pues de parto, preparto, parto y posparto, ¿no? Entonces, pues resultaba que cuando lo usaban, nos permitían a los amiguitos entrar a ese temazcal. Entonces, de ahí, pues como tuvieron muchos hijos, entré en repetidas ocasiones. Después yo no soy amigo de las competencias y por eso practiqué el montañismo. Esto pues me llevaba a recorrer muchas zonas del país en donde eventualmente me encontraba un temazcal. Como ya tenía el gusto, pues también lo entraba. En el pueblo de Iztacalco había temazcal también, donde eventualmente podía asistir. Después me hice etnomusicólogo y pues la práctica es básicamente en el campo. Fui parte de un proyecto que se llamó Archivo Etnográfico Audiovisual, que consistió en registrar la música de los diferentes grupos étnicos de México. En ese tiempo, 52 grupos étnicos que tenían una relación oficial con el Estado. Me gradué como dentista, como cirujano dentista en 1974 en la Facultad de Música de en la Facultad de Odontología de la UNAM. Y mi tesis fue sobre, bueno, quería hacer odontología tradicional, lo que me llevaba a investigar en el campo, pues, a los médicos tradicionales, a los curanderos. Y de todo esto, pues, he tenido una larga relación con el temazcal. Hace algunos años, pues, escribí un libro que tuvo a bien publicarme la Casa de Cultura de Celaya. Y bueno, entonces, pues vamos a comenzar. El temazcal es un baño de vapor. Entonces, ¿qué es un baño? Pues un baño es cubrir nuestro cuerpo de alguna sustancia. Decimos que un baño de polvo, un baño de pintura, etcétera. Pero en este caso es un baño para asearnos. Entonces, tenemos diferentes tipos de baños, por inmersión, por abluciones cuando tiene un sentido ritual. Por ejemplo, hay culturas que para bautizar o poner nombre a una persona, pues se le sumerge en agua, o se le deposita un poco, se hace un baño simbólico. En fin, tenemos por calor directo, hay algunos baños donde no hay vapor, simplemente hay calor intenso que hace sudar a la persona. Este hecho de sudar, pues fue observado por diferentes culturas en el mundo. Entonces, pues tenemos, por ejemplo, el hammam turco, tenemos la baña rusa, el baño sauna, en fin, una gran variedad. Es un elemento cultural. En México, Paul Kirchhoff incluso lo utilizó como un elemento distintivo de la cultura mesoamericana. Y tenemos el baño de vapor. El baño de vapor pues tiene como antecedente que no es solamente el calor, sino es el calor transportado a través del vapor de agua. Esto se logra calentando piedras de tipo volcánico, sobre las cuales se rocía agua y se produce el vapor. Y entonces nos hace sudar. Es decir, que cuando nosotros tomamos un baño simplemente de agua, pues solamente estamos lavando la piel, es superficial, digamos, ¿no? Pero cuando tomamos un baño de temazcal, pues entonces sudamos. Y esto es muy interesante porque la piel es el órgano más grande que tenemos los seres humanos y es un órgano sumamente complejo. Tenemos pues más de 2 millones de glándulas sudoríparas y estas se dividen en dos tipos de células. No veo a nadie. Espérame tantito porque estoy viéndolos en rueditas. Abril 29 sala. Por favor. Lo escucho, pero los demás no se mueven ni nada. Ya. Bueno, por favor, bájele a su micrófono. Bueno,
Entonces, decía que cuando nosotros sudamos, pues cuando sentimos calor, una de nuestras glándulas que está en el cerebro, suelta una señal y esos más de 2 millones de glándulas sudoríparas empiezan a sudar, ¿no? Tenemos otro tipo de glándula que también sudorípara que está en las axilas y pues, en las ingles, pero estas tienen otra función. Estas tienen un olor y tiene pues más bien una relación con la cuestión sexual. Las glándulas sudoríparas producen sudor y el sudor en realidad es inoloro e incoloro, solo que a veces hay bacterias y es cuando se produce pues una fetidez, digamos, ¿no? Entonces, cuando al día nosotros más o menos expedimos arriba de 1 litro de sudor, entre medio litro y litro y medio, dependiendo la edad, la actividad, etcétera. Pero en un temazcal, en un baño de temazcal, en una sola vez podemos, no sé, sudar 1,5 litros o un poco más. Y entonces, ¿qué pasa con ese sudor? Pues que sacamos una gran cantidad de impurezas que tiene el organismo. Se une este trabajo al trabajo del riñón. Y entonces hay una limpieza no solamente de la piel, sino del organismo. Si lo comparáramos con un carro, sería que cuando lavamos el carro por afuera nada más, pues queda bonito, pero cuando además de lavarlo le hacemos un cambio de aceite, pues entonces estamos lubricando todo el organismo, ¿no? Bueno, se cuenta una anécdota, se dice que un maestro de Tai Chi contó una historia que en Japón, en un grupo de gente que practicaba el Tai Chi, bueno, se estaba investigando cuáles eran los hábitos de una persona para que fuera longeva. Entonces fueron a un pueblo donde pues, había mucha gente mayor y reunieron a gentes de entre 70 y 90 años. Y les preguntaron cuál era su dieta, cuáles eran sus hábitos diarios, etcétera, ¿no? Entonces los contrastaron y encontraron que no había una gran diversidad, no había algo constante. La única constancia era que todos sudaban todos los días. Entonces, bueno, se llegó a la conclusión de que hacer sudar al organismo diario pues nos mantiene en muy buen estado de salud, en muy buena condición física. Y entonces, bueno, esto del sudor pues, fue observado por diversas culturas. Ya les platiqué yo cómo fue mi relación con el temazcal. Sin embargo, hace algunos años, algunas gentes, sobre todo de la tradición, de la danza o esto, pues iban a trabajar a Estados Unidos o eran invitados a danzar allá y llegaron a bañarse en el baño de vapor de los indígenas de Estados Unidos, el INIPI, y entonces copiaban, había gente que aquí nunca había entrado un temazcal, pero entraba un INIPI, lo traía aquí y nos decía que era un temazcal, entonces yo entraba a un temazcal y pues no, era un contraste muy grande a lo que yo había vivido, porque pues se dan de cuenta que me metía con Hitler ahí, todo era muy drástico, todo era, pues no sé, o sea, era muy difícil cuando yo siempre había entrado a un temazcal y era algo que disfrutaba. En este tipo de baño pues era difícil, entonces por eso me decidí de pronto a escribir el texto que ya mencioné. Bueno, entonces tenemos hasta el momento que tenemos un baño de vapor y que no es privativo de Mesoamérica, que se da en muy diversas partes del mundo, en diferentes formatos. Quiero decir que yo he encontrado 3 cosas que definen a un baño de vapor, diferencian de uno con otro. Uno, pues es el tipo de recinto que se utiliza. 2, son los procedimientos que se llevan a cabo en el
enfoque simbólico a la cultura. ¿Alguien apaga por ahí su micrófono, por favor? ¿Está metiendo ruido? Gracias. Entonces, bueno, y aquí, por ejemplo, bueno, vamos a empezar por hablar por el edificio. Los temazcales pueden ser, conocemos muchos temazcales arqueológicos y esos generalmente se encuentran en estas grandes ciudades megalíticas con grandes construcciones arquitectónicas. Son parte de los espacios cívicos, de los espacios políticos, de los espacios religiosos, de los espacios públicos. Y tenemos muy pocos que tengan que ver con los espacios donde vivía la gente, con las áreas habitacionales. Y esto se debe a que en estas áreas no es que no hubiera, sino que se hacían con materiales deleznables, con adobe, con tierra, con bajareque, en fin, de tal manera que pues no perduraron. Perduraron aquellos construidos de materiales duraderos. Y esto nos llega a veces a pensar que todos los temazcales del México prehispánico eran suntuosos y muy grandes, pero no, había los dos. Entonces, la variedad de materiales de construcción van desde que se hace una pequeña covachita con unas varas, con otate, se cubre con hojas, con ramas, con pieles, con mantas y se hace un temazcal. Y tenemos, bueno, como ya mencioné, los temazcales suntuosos, muy construidos en grandes edificios, con una serie de anexos que pues hacen más grato el uso del temazcal. Agustín, dime, ¿qué pasó? Permítame un segundo. No te oigo. ¿Me escuchas así, Agustín? Bueno. Sí te oigo. ¿Qué pasó? Ok, un segundito. Les voy a pedir a todos que apaguen sus cámaras porque algunos no pueden ver a Agustín. O como que se satura la imagen. Entonces, apaguen sus cámaras, por favor, igual que sus micrófonos, para que nos ayuden y puedan estar viendo todos a Agustín, porque de otra manera no se puede. Santa, gracias. Gracias. Ahí está ya. Bueno, lo más que puedan, apaguen sus cámaras. Gracias. Gracias, Agus. Seguimos. Sí, seguimos. Bueno, entonces, ya hablamos un poquito de los materiales. Las características del recinto, pues es que debe ser un recinto pequeño, con una entrada pequeña. Esto para que se conserve el calor. Entre más grande es el recinto, pues más difícil es calentarlo. Y pues la condición del temazcal es que esté calientito. Entonces, tiene que tener dimensiones pequeñas. Los temazcales, por ejemplo, en la zona maya, en Teotihuacán, en Xochicalco, por mencionar algunos, pues son parte de grandes edificios. O sea, la fachada es grande, las habitaciones contiguas son grandes, los pasillos son grandes, pero lo que es propiamente el temazcal es un recinto pequeño. Luego, pues la forma, el desplante o la planta puede tener diversas formas. En Mesoamérica, por lo general, es cuadrado o rectangular, pero también encontramos circular y elíptico, ¿no? O combinaciones de algunas de estas formas. Los materiales también podemos encontrar mezclas, por ejemplo, de adobe con piedra o de techo de no sé, de varas, de ramas, etc. Y ahora, la condición principal, pues, es que tenga una fuente de calor. En este caso, las piedras. Se usan piedras volcánicas, que son las que se calientan. No se puede usar otro tipo de piedras porque explotan cuando se calientan o cuando se les deposita el agua y que ya están calientes. Entonces tienen que ser volcánicas y pues hay varios tipos de piedras volcánicas. Y estas piedras pueden calentarse al interior del temazcal, lo cual es muy riesgoso porque el carbón con el cual se calientan, o la leña con la cual se calientan, produce monóxido de carbono y hace muy pues, venenoso el ambiente. Entonces, cuando esto se hace, habrá que
sacar pues todo el carbón, toda la leña, todo, y dejar las puras piedras limpiecitas, pero eso es un poco complicado. Hay baños donde se calientan las piedras fuera y se introducen limpias, incluso con una escoba o algo se cepillan un poquito para que no se vayan a meter brasas. Porque aún una pequeña brasa que entre al temazcal nos va a producir dolor de cabeza. Y bueno, en los temazcales, sobre todo en estos temazcales suntuosos y en muchos que yo he conocido de tipo etnográfico en las comunidades, en realidad tienen una pared caliente, que esto desde mi punto de vista lo distingue de muchos otros temazcales. Una de las paredes, generalmente la opuesta a la puerta, está hecha de basalto, o se puede usar piedra pómez, o se puede usar tezontle, o en último caso se pueden usar tiestos de cerámica, o sea, tepalcates. Y son calentados por afuera, o sea, esta pared afuera tiene anexada una hornilla, entonces se calienta por afuera. Incluso una vez que ya están los rescoldos, que ya se quemó la leña, se sella con lodo, pero esto está afuera de tal manera que no va a entrar el humo al interior. Es muy, muy peligroso, y sobre todo con gente que no tiene experiencia en esto, provocar accidentes. Les digo, hay gente que entra a un temazcal y ya lo quiere reproducir, y eventualmente pues he conocido muchos casos donde la gente se intoxica por monóxido de carbono. Hay un caso muy sonado, me parece que fue en 2009, en Sonoma, en Arizona. No sucedió con un temazcal, sino con un inipi, un personaje que pues se mostraba en la televisión siempre como un ser espiritual que manejaba la herbolaria y hacía no sé cuántas cosas. Organizó un evento donde invitó a mucha gente para hacer una meditación. Él improvisó un gran temazcal, metió algo así como 30 o 40 personas, en un temazcal hecho de varas, cubierto con hule, y pues metió las piedras ahí y no tuvo precaución del carbón. Él dejó a la gente ahí, dijo que toda la noche iban a meditar para que se encontraran consigo mismos, etc. Y él se fue a su casa, pero a la mañana siguiente que regresó, pues hubo 3 defunciones de ese caso, lo cual llevó a los indígenas de Estados Unidos a tomar un acuerdo, pues de poner normas o reglas para el uso del temazcal, o más bien del inipi. Entonces, para eso sí hay que tener mucho cuidado. No es una cosa muy grata, pero no es una cosa como para que se improvisen algunos aspectos como este. Bueno, tiene otros aspectos el recinto. Tiene un pequeño orificio que se llama shitle, que puede estar arriba de la puerta, en el techo, o puede tener 2 o 4 laterales. Estos son para que se ventile el temazcal. Los temazcales tienen, pues, sobre todo estos muy bien construidos, tienen muchos aditamentos. Por ejemplo, tiene un pasillo que va por la puerta, que tiene unos 60 centímetros de profundidad, y esto nos hace que tengamos este pasillo a los dos extremos. El temazcal, por ejemplo, curativo, incluso de aseo, se puede acostar una persona de cada lado, y una persona puede entrar y ojear con un ramo a las personas que se están bañando. Esta es otra de las características del temazcal, que aquí estamos entrando al procedimiento. Antes de llegar aquí, quiero acabar de describir. Los temazcales suelen estar cubiertos, estar adentro de un recinto, o mínimamente tener un techo exterior, con la idea de que esto evite el enfriamiento rápido de nuestro baño.
Tienen generalmente pasillos o cuartos laterales en los cuales reposa la persona. Uno de los nombres del temazcal es Xochicalli, que quiere decir casa de flores. Y es que las flores tienen que ver con el canto, con la poesía, con todo lo hermoso, y entonces Xochicalli es un recinto de cosas hermosas. Entonces, sobre todo es dar placer a la persona, ¿no? Tenemos adentro, podemos tener un suministro de agua hacia una pequeña pileta, de donde vamos a estar usando el agua para los diferentes usos del baño, un sistema de drenaje para evacuar esta agua, pero puede omitirse y tener entonces agua en recipientes. Bueno, tenemos adentro esteras o petates para que la gente se acueste, repose, y cuando sale la gente en un temazcal se acostumbra pues salir varias veces y reposar. Entonces a la gente cuando sale se le envuelve en una cobija, se acuesta y puede dormir un rato, se le da un té, alguna cosa, un masaje, y vuelve a introducirse las veces que se requiera según el tipo de temazcal que se esté haciendo. Bueno, ahora vamos a ver los procedimientos. El temazcal, pues tiene que ver, es un ente femenino, a diferencia, por ejemplo, del inipi, que es algo muy masculino, es para guerreros, donde hay que meterle mucho calor porque es para templar guerreros, ¿no? El temazcal, por el contrario, su espíritu es totalmente femenino. Ya mencioné que tiene que ver con el parto, que tiene que ver con curar a las personas, con rehabilitar el organismo. Entonces, pues si uno va a un temazcal tradicional, los cuidados están desde que uno llega. O sea, este tipo de masaje que se hace con estos ramos pues suelen ser de pirul, de romero, de albahaca, o puede ser de una hierba particular para un procedimiento ya de tipo terapéutico, ¿no? Un curandero puede decir, no, pues aquí necesitamos tal hierba porque es la que necesita usted para una enfermedad, por ejemplo, ruda, en fin, habrá una gran variedad, y eso pues son los herbolarios, la gente que tiene mucha experiencia en los temazcales, que sabe qué tipo de plantas se usan. El fin de un temazcal es muy diverso, va desde el simple aseo hasta, pues ya dijimos que tiene que ver con el parto, tiene que ver con cuestiones terapéuticas, curativas, también tiene que ver con procedimientos ceremoniales o rituales. Por ejemplo, puede haber la siembra de nombre, o puede haber un atado de tilmas, que es como se le llama a la boda mesoamericana. En fin, la siembra de nombre pues es un bautizo, digamos, ¿no? Entonces, y puede ser que entre una sola persona y se bañe en el temazcal, o puede ser que entre una persona, pero tiene un agente que lo va a variar, que le va a dar masaje, que va a seguir todo el proceso, o puede ser colectivo, ¿no? Los temazcales en proporción, pues hay desde unos en los que cabe una sola persona. Mencionaré, por ejemplo, el torito de Oaxaca, que es una especie de, como estos ventiladores que se están ocupando ahora para coronavirus. Es así un tubito hecho con otato, con varas, y está cubierto con un petate o con cobijas. Se introduce generalmente a un paciente dentro, y en uno de los extremos se ponen las piedras calientes y se rocían con agua. Entonces, es para una sola persona. Carlín, ¿estás tratando de decirme algo? Carlín. Bueno, creo que no. Seguimos. Entonces, y pues el promedio son como 10, 12 personas en un temazcal, pero hay
grandes temazcales donde caben hasta unas 40 personas, ¿no? Obviamente, entre más grande es el recinto, pues más difícil es calentarlo. Bueno, esto es, en estos recintos más grandes, pues tienen más bien que ver con cuestiones rituales o ceremoniales. En los temazcales arqueológicos, los que encontramos en zonas como Teotihuacán, como Xochicalco, como Teotenango, como Tula, como Piedras Negras, como Tikal, etcétera, pues son muy complejos. Hay, por ejemplo, no solamente a veces es el baño, sino a veces es toda una ostentación de tecnología. Por ejemplo, hay un temazcal en Piedras Negras cuyo techo capta agua y la lleva a una especie de cisterna que está arriba del propio temazcal y de ahí baja. Este baño está lejos del río Sumacinta, entonces no tiene mucho acceso al agua, así que tiene su propio captador de agua. Es un edificio que si uno lo ve, pues dice esto es permacultura moderna, ¿no? Pero es un recinto pues ya de muchos siglos. En Xochicalco, por ejemplo, hay un sistema de captación de agua muy grande y de almacenamiento y lleva el agua hasta el temazcal, bueno, lleva a las casas, a los edificios, pero entre estos al propio temazcal. A ver, Agus, un segundito, por favor. Sí. Nada más, un segundito. A ver, alguien que tiene su cámara prendida, por favor, la puede apagar, si fueran tan amables. Se ve un techo nada más ahí. Gracias. Apague su cámara, por favor. Es que dice León Pame. Sí, León Pame. Por favor, apague su cámara. Ya está. Sale, Agus. Perdón. Sí, no hay problema. Bueno, continuamos. Y en estos lugares también, en los sitios arqueológicos, también encontramos que el temazcal tiene una relación con el juego de pelota. Hay temazcales que son anexos al juego de pelota. Pues en arqueología hay como un vicio, ¿no? Todo lo que se encuentra es sagrado, todo lo que se encuentra es ritual, todo lo que se encuentra es mágico, pero en realidad no sabemos con precisión cuál era la función que cumplía. Pudiera ser que era para fortalecer los organismos antes de entrar al juego de pelota o viceversa, cuerpos lastimados por el juego fueran sanados en estos recintos o que efectivamente fueran ceremoniales rituales o cumplir todas estas funciones. ¿Viene a la calle? ¿Qué pasó? ¿Dices algo, Carly? Bueno, creo que no. Seguimos. Y bueno, hasta ahora, ahora vamos a hablar ya del aspecto simbólico. El aspecto simbólico es pues aquella carga ideológica, simbólica que nosotros agregamos al universo, a los objetos, en fin, a las personas, y que le damos diferentes formas. Para los antiguos mexicanos en Mesoamérica, sin que fuera uniforme, porque Mesoamérica pues es un espacio, un área cultural que unifica a diversos pueblos con diferentes idiomas, con diferentes costumbres, pero con algunos aspectos comunes. Y esto lo hace ver como una gran área cultural que va más o menos arribita del centro de México y se extiende hacia el sur hasta Nicaragua y El Salvador. Entonces, como ya dije, una de las características de Mesoamérica pues es el uso del temazcal. Y en el aspecto simbólico, el temazcal tiene un espíritu femenino que es temazcaltosi, que se puede, bueno, voy a usar solamente el idioma náhuatl, se puede traducir como la abuela de los temazcales, ese es el espíritu. Pero esta es otra representación u otra forma de Coatlicue, que es la tierra, que es lo femenino. Tiene que ver con Tlazolteotl,
Plazolteotl se le ha traducido como la comedora de inmundicias. Si usamos un término moderno, estaríamos hablando de la biodegradación. Y tiene que ver con Yoalsíhuatl, la curandera de la noche, porque tiene aspectos curativos. Pero todo no es otra cosa que el pensamiento de la divinidad, del gran espíritu que mueve el universo en su forma femenina, con diferentes formas. Pero lo que sí es que es femenino. Cuando uno se introduce al temazcal, se dice que es como volver a entrar al vientre de la... Hay por ahí... Hay un micrófono por ahí abierto que mete el... A ver, por ahí. Bueno, entonces decía que cuando uno entra al temazcal es como regresar al vientre de la madre y entonces limpiarse, y entonces cuando uno sale vuelve como a renacer, ¿no? Entonces también tiene que ver con el renacimiento, con la restauración del organismo, digamos. Y cuando es social, entra otra idea, que es el cuatequitl. El cuatequitl es como una acción que se hace de cuates. Los cuates son como los gemelos, como hermanos gemelos. Entonces, cuando uno entra al temazcal con alguien, se supone que cuando sale, por haber hecho un acto de cuatequitl, uno se hermana con la gente que entró al temazcal. Y todo el tiempo se está brindando a la persona de cuidados, de atenciones. Lo principal es que se fustiga con estos ramos que ya mencioné, de pirul, de romero, de albahaca principalmente, y al aguas a veces hay quien le pone sábila, por ejemplo, disuelta, o le pone algunas otras hierbas para que huela bonito. También se acostumbra a aplicar sobre las piedras un poco de copal, o antes con un sahumador se limpia el recinto. Cuando uno va a usar el temazcal, la primera cosa que se hace es limpiarlo. Pues cuando un temazcal está ahí por varios días sin uso, suelen entrar arañas, lagartijas, etc. Entonces, lo que se hace en muchos casos es quemar venas de chile adentro, y eso expulsa a los animalitos. Se barre, se asea todo, ¿no? Después se calientan las piedras, después se ventila, y ya entonces se introducen todos los enseres que se van a ocupar, y entonces es que ya entra la gente. Hay un fenómeno, leí el otro día en un libro sobre el sauna, que la gente pues le da pena que lo vean desnudo porque ha sido educado a tener pena del cuerpo, etcétera, ¿no? Pero que curiosamente cuando la gente entra al sauna, la gente no ve a personas desnudas, o sea, no está viendo el cuerpo, está más bien en el acto del baño por sí mismo, ¿no? Creo que esto mismo ocurre en el temazcal. Hay muchos lugares donde la gente entra desnuda, sobre todo cuando son familiares, pero no necesariamente. Pues si la gente no quiere entrar desnuda, pues entra con poquita ropa para que pueda sudar bien. Si las piedras son introducidas del exterior, calientes, hay que tener mucho cuidado porque hay veces que se les cae una piedra o se cae una brasa y la gente la pisa. Las quemaduras también están a la orden del día, entonces hay que también tener cuidado con esto. El estar introducido en este recinto pues nos permite también hacer un viaje introspectivo. Cuando uno está ahí adentro en la oscuridad, sudando, ya sea que esté solo o que esté en compañía de varias personas, uno empieza a hacer un viaje introspectivo, a pensar en muchas cosas. No sé, así como se limpia el cuerpo, también se limpia la mente. Pero esto de pronto también es utilizado por vivales, porque en esas condiciones es muy fácil manipular a las personas.
Entonces, a mí me ha, pues en varias ocasiones que he entrado sobre todo a temazcales modernos, encontrar gente que manipula pues a las personas que están ahí adentro, ¿no? Entonces, pues también hay que tener cuidado con eso. Pues hay muchas manías respecto a esto, a lo simbólico, y pues hay que tener cuidado también con eso, ¿no? El temazcal debe ser sobre todo, pues es lúdico, es curativo, es de aseo, en fin, hay que tener en cuenta que estas son unas de las características del temazcal. Bueno, tenemos los temazcales arqueológicos, que ya mencioné varios, pero tenemos los temazcales etnográficos en las comunidades. Pues, hay una gran diversidad, ¿no? Tenemos temazcales cuadrados, redondos, hay unos en forma de cúpula. Estos en forma de cúpula pues se hicieron después de la llegada de los españoles, porque ellos fueron los que trajeron esa tecnología de las cúpulas y ese tipo de bóvedas. Aquí había bóvedas, pero son de otro tipo. Las que se usan en los temazcales, pues al parecer fueron una aportación arquitectónica de Europa vía los españoles, y más que de Europa, de Medio Oriente, porque en Medio Oriente pues son lugares muy áridos en donde se ocupa muy poca madera. Entonces ellos desarrollaron tecnologías de techos donde no se ocupa madera o se ocupa muy poca madera. Sin embargo, aquí en Mesoamérica pues sí se usaron pues diferentes técnicas para cubrir con vigas, madera, paja, lodo, etcétera. Y ya más modernamente pues hay láminas, hay incluso concreto, son temazcales que ya tienen un sistema de drenaje bastante amplio. Nosotros sabemos del temazcal antiguo por varias fuentes. Uno, pues porque se conservan varios en las zonas arqueológicas. Dos, tenemos fuentes como los códices. Los códices son documentos que, bueno, se dice que éramos culturas ágrafas, que no teníamos una escritura, pero esa es una forma de escritura. Cuando hacemos una imagen, pues la gente a veces es más que la escritura, porque cuando yo escribo una palabra, por decir, si pongo la palabra árbol, solamente voy a decir árbol, pero si yo dibujo un árbol y yo tengo que explicar sobre ese árbol, yo voy a hablar del árbol tanto cuanto sepa o tanto como se requiera. Entonces, la imagen pues nos puede transmitir nos puede traer a la tradición oral pues ya más compleja, ¿no? Entonces tenemos representaciones de temazcales en códices de tipo prehispánico, en códices de tipo colonial, en donde vemos los formatos, en donde vemos los usos. Por ejemplo, Sahagún trae una serie de imágenes en donde se ven los procedimientos que tienen que ver con la cuestión de parto. Y pues también los temazcales etnográficos, o sea, en muchos lugares, los españoles vieron con malos ojos los temazcales, ¿no? Ellos decían que eran centros de perdición, que la gente entraba desnuda y que seguramente allá adentro harían cosas pecaminosas, etcétera. Esta parte, por ejemplo, es interesante porque ellos dicen que la gente a veces se metía a popular ahí. Esto pudiera ser cierto, sobre todo en casos de infertilidad, no sé, no es algo que esté muy bien investigado. Bueno, ahí estamos viendo una imagen. Yo tenía aquí una serie de imágenes que no pude, se llegó la hora y al final no pude ponerlas en la pantalla. Pero sí, Carlín, ¿tú me pusiste esa imagen ahorita? Si la pones, te lo agradecería. Ah, eres Gamboa, ¿tú pusiste la imagen? Fue Gamboa el que las puso. Ah, pues la puedes volver a poner, por favor. Se queda en el chat. Ah, bueno, la imagen que vimos es una imagen de un lugar que se llama Joyas de Serén,
y y ahí sucedió una erupción volcánica que cubrió una zona habitacional con ceniza. Entonces sucedió lo que Pompeya, en Italia, se cubrió de ceniza y entonces permitió que se conservara un temazcal íntegro. Tiene un agujero arriba porque cuando hay una erupción, pues hay piroclastos, grandes rocas que expulsan el magma, y agujeró el techo, entonces tiene un agujero en el techo, pero todo lo demás está muy bien conservado. Si de pronto lo tenemos ahí en la imagen, les podré platicar un poco más de eso. El arqueólogo Gamboa, que fue mi maestro, miren, aquí está. Este es el de Serén. Se fijan que tiene un agujero arriba, ya se quitó la imagen. Tiene un agujero arriba y ese agujero es donde digo que cayó una piedra, pero todo lo demás está bien. Si de pronto volvemos a tener la imagen, veremos que tiene bancas alrededor, que el recinto es cuadrado y que tiene una puerta pequeña y alrededor tiene una especie de postes que seguramente estaban cubiertos, que eran las zonas de reposo cuando la gente estaba en el temazcal. Bueno, ¿qué otra cosa quisiera comentarles al respecto? Bueno, se supone que cuando uno entra a un temazcal, el organismo se va a fortalecer de manera importante, que sirve para muchas terapias, pero que también tiene restricciones. Hay algunos casos de padecimientos cardíacos en los cuales no es recomendable entrar. En el caso de epilepsia tampoco se recomienda entrar, y en los casos de neumonía tampoco. O sea, yo estaba pensando mucho, por ejemplo, ahorita en el coronavirus. Yo creo que como preventivo es magnífico. O sea, si todas las gentes tomáramos un temazcal unas 2 o 3 veces por semana, estaríamos perfectamente protegidos del coronavirus. Pero si ya lo tenemos, como produce justamente neumonía, pues entonces ya no es aconsejable porque al contrario, es contraproducente, ¿no? Hay gente que tiene claustrofobia, que no puede permanecer en recintos cerrados, pues también yo he visto a alguna gente que de pronto se le obliga a entrar a un temazcal y sale despavorida porque no soporta estar en un lugar cerrado. Déjenme ver qué aspecto se me está pasando por ahí. Bueno, ya vimos lo que significa sudar, ya vimos el recinto, ya vimos los procedimientos, ya vimos las cuestiones simbólicas. En el aspecto simbólico me gustaría mencionar un poco. O sea, todas las culturas, todos los seres humanos, a veces nos preguntamos cómo se creó todo lo que está aquí, ¿no? Y entonces, pues, sabemos mucho en cuanto a las cuestiones físicas, pero mucha gente ve atrás de esto un motor, y generalmente a esto le llama Dios, y cada cultura pues le ha dado un formato distinto. Y en el caso de Mesoamérica, pues se habla de muchos dioses, pero en realidad yo creo que son desdoblamientos de un mismo pensamiento. Cuando vemos los libros en aspectos de tipo religioso, encontramos que a Tezcatlipoca se le menciona como el Neliteotl, el verdadero Dios, el Tloquenahuac, el señor del cerca y del junto, ¿no? Y se le define como el que es negro como la noche y transparente como el viento. O sea, es un espíritu que inunda todas las cosas, y todas las cosas que se forman y que se mueven o que permanecen. Entonces tenemos un espíritu del agua, un espíritu de la tierra, etcétera, ¿no? Y oímos frecuentemente hablar de Ometeotl, que pues es como el Dios, o se le ha traducido como el Dios dual, ¿no? Es que para los antiguos mexicanos, para que una cosa se pueda generar, tiene que haber dos entidades, ¿no? Una masculina, una femenina, pero
resulta que no es tan tajante. El Ometeotl más bien es como un círculo. Si lo plasmáramos en un hombre y una mujer, entre el hombre y la mujer va a haber un círculo de actividades, de fisonomías, de actitudes, etcétera, ¿no? Si lo vemos, bueno, creo que es más fácil ejemplificar con la noche y el día. Una dualidad está compuesta por dos componentes que pueden ser antagónicos, que pueden ser complementarios o que pueden ser incluso aliados, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del día y la noche, entre el día y la noche tenemos un círculo de 360 grados, es decir, no pasamos de la noche al día, sino que para pasar de la noche vamos lentamente pasando hasta que llegamos a lo más oscuro de la noche y viceversa, de lo más oscuro en la noche nos vamos acercando poquito hasta lo más claro del día. Entonces tenemos un círculo que tiene todos los grados posibles de luz y oscuridad, de humedad y sequedad, no sé, o sea, es todo un círculo. Entonces, más bien el Ometeotl es la variedad que existe entre dos componentes, ¿no? Y bueno, quisiera mencionar que el temazcal tiene también que ver, hay un principio que se le conoce como Atlachinoli, que es el símbolo de la guerra, pero yo diría que más que de la guerra, del conflicto. Se ilustra con una rama de fuego, una llama y un chorro de agua que están mezclados, que forman una serpiente y están en conflicto. Y esto es el símbolo, se ha dicho, de la guerra, pero también es del conflicto. Entonces, en un temazcal, justamente se encuentran en este conflicto el agua y el fuego. Y es este conflicto el que nos beneficiamos, ¿no? En una guerra, pues puede haber una guerra de rapiña, en donde el beneficio pues, es saquear a otro, puede ser una guerra de poder, etcétera, ¿no? Y creo que lo describe muy bien esta idea del Atlachinoli, porque imaginen ustedes, no sé si en algún momento han apagado un brasero, está lleno de brasas, y ustedes rocían agua sobre él. Entonces, si el agua predomina, se va a apagar el fuego, pero si predomina el fuego, se va a evaporar el agua y el fuego va a continuar por un tiempo. Entonces, en el temazcal confrontamos estos dos, es un sitio de conflicto, pero de conflicto benéfico. Tienen que ver ahí los elementos que han notado todas las culturas del mundo hablan del fuego, del agua, de la tierra y del viento, ¿no? Como elementos principales. Entonces, en el temazcal encontramos, pues estamos prácticamente en el vientre de la tierra, ¿no? Y está sucediendo ahí. Usamos el agua como el elemento que va a confrontarse con el fuego, que son las piedras calientes, y el viento a través del cual se transporta el vapor. Entonces tenemos la presencia de los elementos. Fíjense que estos 4 puntos, pues nosotros los hemos olvidado. Digamos que a partir de la revolución industrial, en donde se empieza a procesar todo y nos dan todo así como elaborado o semi-elaborado, y entonces empezamos a perder nosotros una relación con nuestro entorno, con el universo, con el medio ambiente que nos rodea, etcétera. No solamente entenderlo, sino aprovecharlo, incluso a cuidarlo. Por ejemplo, estos elementos, si usted los usa cuando construye una casa, le va a quedar muy bien, pero si usted simplemente hace la casa con tabiques y concreto y varillas, pues pierde esos componentes, ¿no? Y en el temazcal están más que presentes. A ver, tengo aquí este libro y pues quisiera terminar en esta parte, pero me gustaría mucho decir un texto que viene en Sagún,
buscarlo. Aquí está al final. Bueno, este viene más bien en Robelo y es uno de los cantares mexicanos. Aparece también publicado después por Miguel León Portilla. Les dije que uno de los nombres es Xochical. Bueno, antes me gustaría mencionar el término temazcal. Temazcal se compone de dos raíces, temas, que es bañarse en vapor, y cali, casa. Aunque cali se le traduce como casa, yo estaría en desacuerdo. Yo diría que se traduce más como recinto, porque la casa propiamente para vivir es chantli, lo que es nuestro hogar, ¿no? Pero cali se usa para todo tipo de usos. Entonces yo digo que más bien cali es un recinto, y en este caso temazcali es el recinto de sudar, y si usamos el apócope, entonces nada más decimos temazcal. Bueno, voy a decir entonces este texto. Xochicalco, Nihualcaliquia y Nicuacani. Oncan, Icac in Chachuhuehuet. Oncan, Chalón y Palnemowani, Inteteuctin, Xochil, Tzetzelihuiltimani. Tolcuatectitla, Xoyacaltitlan, Onahuaxtimani, in Xochipaltenamactlihuelteyotl, Quima, Cahuicaiintia, Intoyolo, Ixpan, Intloque, Inahuaque. Perdón por el mal pronunciamiento del náhuatl, pero su traducción es, y aquí van a escuchar de propia voz indígena lo que ya hemos hablado. Yo, cantor, entro en la casa florida, el temazcal. Ahí se yerguen los atabales, o sea, los tambores de jade. Ahí son esperados el dador de la vida y los señores. Los señores se refieren a los señores importantes. Las flores se están esparciendo, porque en estos lugares también se dice que se hacían cantos, poemas, incluso algunos baños, como por ejemplo el de Nezahualcóyotl, que está en Texcoco, pues hay espacios escénicos, como en los grandes baños romanos. Entonces la gente se bañaba, pero al mismo tiempo tenía eventos culturales ahí, en fin. Dice, entonces, las flores se están esparciendo en Tolcuatectitlan, en Xoyocaltitlan, son lugares, se dispersa la fragancia. La florida ofrenda de fuego y copal da contento. Con su perfume embriaga nuestros corazones ante el dueño del cerca y del junto. No sé si, Tenoch, déjenme ver si puedo poner unas poquitas imágenes, porque a la hora de conectar aquí se nos perdieron todas. Podemos meter las imágenes. Ajá. Bueno, a ver, vamos a ver estas. Si puedo meter unas poquitas imágenes. Tenía muchas, pero bueno. Yo pertenezco a la Casa del Colibrí, Huitzicalpuli, Servicios Culturales. Es una sociedad cooperativa que está en San Luis de la Paz. Ahí tenemos un espacio donde brindamos diversos servicios, conciertos, etcétera, ¿no? Es esto. Bueno, entonces, pero aquí tengo, miren, aquí tengo una representación de un códice. Vemos estas figuritas que vemos a las orillas como chinitos. Eso quiere decir que el recinto es de piedra. Vemos como triángulo con rueditas. Esas son las piedras que se calientan. Y luego vemos la entrada de donde sale un poco de vapor, ¿no? Este es el baño. Luego vemos aquí, tengo diferentes baños, en este caso no de vapor. Esta representación es como si cortaran una acequia, entonces está alguien metido ahí, es una mujer, tiene su nombre calendárico, arriba está el sol y bueno, alguien con su nombre calendárico también.
Aquí vemos alguien que se baña con agua de lluvia, pero alguien además lo asiste con otra agua junto, ¿no? Estas son imágenes de cosas. Aquí vemos un baño nupcial, los glifos que ven a los lados. ¿No se está viendo? Ah, a ver. ¿Me regreso? Sí, claro. ¿No se veía nada? No, no. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Bueno. Aquí me regreso. Pues yo les decía que soy integrante de Tribu y Tribu es parte de esta sociedad cooperativa. De hecho, la sociedad cooperativa se formó en torno a Tribu porque tenemos mucha gente que colabora con nosotros para los conciertos, para las presentaciones, pero no queríamos tener estatus así como que el que manda, el jefe y los empleados, ¿no? Sino que queríamos más bien todos ser socios y por eso creamos esta sociedad cooperativa. Además, la gente, además de la música, hace muy diversas actividades que tienen salida por este lugar. Les digo, tenemos un espacio en San Luis de la Paz, Guanajuato, donde hacemos campamentos culturales a la carta, o sea, los diseñamos con los grupos organizados, con la gente que lo va a llevar. Entre otras tenemos baño de temazcal, pero tenemos conciertos, en fin, diferentes cosas. Bueno, aquí está Temazcal o Xochicalli. Aquí está la imagen que les estaba diciendo, que me dijo Tenoch que no aparecía en pantalla. Esta es una representación de un temazcal. Vemos que estos como chinitos que les dije a las orillas, significa que es de piedra el recinto. Vemos la puerta que está en color rojo, con un marco negro y después rosa. Y tiene vapor saliendo de ahí. Luego, hacia el lado derecho, tenemos como un triángulo. Es la hornilla con las piedras que se están calentando por fuera y que adentro brindan una pared caliente. Luego, tenemos aquí diferentes baños, no de vapor, como dije. Aquí vemos un corte de una acequia y vemos arriba alguien representativo del sol, pero que tiene un nombre ahí calendárico, y la persona abajo es una mujer que se está bañando en el río. Aquí tenemos un baño con agua de lluvia y una persona asistiendo a la persona. Tenemos un baño nupcial, vemos el día en que se celebró la boda y los nombres. La parte del centro, como una A significa año, y ahí está el número de año y el día en que fue. A los extremos vemos el nombre de las personas. La mujer es 6 mono y el hombre es 11 viento. Y luego aquí vemos a Quetzalcóatl tomando un baño ritual en Tula. Eso está en el Códice Florentino, por eso ya vemos la imagen más tipo europeo. Aquí vemos diferentes formas de baño ritual. Sabemos que son rituales porque tiene los elementos, por ejemplo, sobre todo en el centro, esta mujer tiene el punzón para autosacrificio y a la derecha lo mismo. Bueno, luego aquí vemos un baño nupcial en el Códice Nutal. No es, miren, aquí está, ahorita voy a poner esta parte más grande. No es un baño de temazcal porque en ningún lado vemos las piedras ni nada, pero aquí vemos las personas que están haciendo el atado de tilmas, o sea, el baño previo al atado de tilmas. Vemos aquí un grupo de músicos, en fin, toda la pernalia. Aquí vemos ya cuando se está el atado de tilmas y los invitados, la gente que viene de todos lados. Y aquí es una parte nada más de la parte central. Aquí vemos los nombres. Estos son los nombres. Por ejemplo, esta persona es 6 Pedernal. En fin, esta persona es 10 Casa. Y esto es en el año 10 Casa.
Y bueno, aquí está, este es el nombre, el día 2 Águila. Este es en fin, aquí están los nombres de los que se casaron. 3 Pedernal y 12 Viento, ¿no? Es la misma imagen que habíamos visto en el otro, nada más que en otra diferente representación. Pues creo que son todas las que logré rescatar. Tenía muchas, tenía recintos arqueológicos y todo, pero a la hora de ponerlos aquí pasó algo y se nos fue toda la información. ¿Cómo me salgo de aquí de noche? Entonces, ¿Vas a ponerlo? no, ya no tengo de dónde poner. Así es, quitar. Bueno, pues, si tienen preguntas o algo, por favor, escríbanme. Les voy a poner aquí mi correo. A ver si lo ven ahí o lo podemos escribir ahí. Más grande. Más grande. Sí. A ver. O por ahí. Si no tienen preguntas ahí. Las preguntas Espérame. Permíteme un segundito. Señora Graciela Rangel, por favor, apagar su cámara, si fuera tan amable. ¿Qué? La señora Graciela Rangel, por favor, que apague su cámara. Señora Graciela Rangel, por favor, de apagar su cámara. Listo. Bueno, es momento de que escriban sus preguntas en el chat para que Agustín tenga la oportunidad de leerlas e irlas contestando. Tal como van llegando, se van a ir contestando, Agus. Para Sí. que no. Entonces, nada más para que abras tu chat ahí, abres el chat para que... Bueno, de todos modos, ahí está mi correo, tribu4, pero 4 no es número, sino es palabra, tribu4@gmail.com para futuras comunicaciones, tribu4@gmail.com. Aquí ven las preguntas. A ver, aquí tengo, bueno, y luego ya nomás les contesto. Sí. ¿Ya está el chat? Ya. Sí. Ya, ahí está, ahí te van a ir preguntando, ya nomás Ajá. contestas, ¿no? Sí. Ahí está, tribu4@gmail, ahí está el correo, ya lo puso Claudia por ahí. Digo, tenemos a 2 arqueólogos ahí, a Claudia y a Gamboa, si es que quieren aportar algo, si es que quieren, no sé, bueno, lo que quieran, pero está abierto, para ustedes está abierto el micrófono, nada más ábranlo, por favor. A ver. A ver. Oye, Agus, también sería bueno que pongas la portada de tu libro para que lo conozcan y en algún momento igual lo puedan pedir Ajá. porque está a la venta, claro. Aquí está. Ese es un libro que él escribió, se llama Xochicalli a ver, álzalo más arriba, école, más, ahí. Es que no, yo no me veo entonces. No Pero sé. yo sí, yo sí te veo. Ese es un libro que escribió Agustín, de toda esta experiencia con los temazcales. Entonces, bueno, pues, igual pídanselo por correo, que se los mande por estafota o por no sé, en alguna paquetería, ¿no? ¿Cuánto es? Ya Cuesta empezaron las preguntas, creo que no. A ver, Berito dice, ¿cuánto cuesta el libro? Cuesta 400 pesos. 400 pesos más el envío, ¿no? ¿O qué? Se lo envío, sí. Sí, a ver, ya te están haciendo algunas preguntas, Cana, para que... ¿Quieres que te las lea? A ver, si quieres te las voy leyendo. Sí. Dice, desde acá arriba, dice, agradezco a los organizadores de Arqueología desde Casa y esta actividad virtual de la conferencia del Temazcal. Bueno, somos muchos los que organizamos esto, no soy yo nada más. Agustín decía, pues sí, yo fui el de la iniciativa, pero al final de cuentas somos muchos arqueólogos que participamos y eso queda muy claro. Sin la ayuda de mis colegas no podríamos hacer nada.
Nada, nada. Entonces, gracias Agustín y bueno, a los otros que han venido. Dice, eh, bueno, ahí pusieron, saludos desde Homero Mota de Querétaro. ¿Que cuánto cuesta el libro? Bueno, ya dijo, más el envío. Dice Luis Gamboa que salió a comprar tortillas porque si no lo regaña, ni modo. Eh, ¿Cómo saber si es de confiar el temazcal al cual asistirás? Eso es muy bueno, y les contesta él, porque yo le iba a contestar, pero no, tú contéstale. ¿Cómo saber si es de confiar el temazcal al cual asistirás? Tomando en cuenta todo lo que ya nos comentó sobre el mismo. Venga. Pues primero, ver quién lo está haciendo, ¿no? O sea, como, sí es importante, así como cuando vamos a un médico, que no vamos y nos metemos con cualquier gente que nos dice que es médico, sino que, pues, si tenemos precaución, preguntamos las referencias, ¿no? ¿Qué tipo de médico, qué preparación tiene, qué tan confiable es? Y luego ya nos exponemos a que nos trate, ¿no? Lo mismo sucede con el temazcal. En esto hay muchos mitómanos que inventan cada cosa que no se pueden imaginar. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con la calidad de la persona que está, pues, dirigiendo o efectuando un temazcal. El lugar, todo, o sea, todo lo que está sucediendo ahí. Pues simplemente eso, buscar, no sé, preguntar y ver qué antecedentes hay de la persona que hace ese temazcal, ¿no? Yo le digo a las personas, Agus, cuando me Sí. dicen, es que voy a tal temazcal y que no sé qué, y les digo, a ver, cuando lleguen pregúntenle al guía que Ajá. si sabe el concepto de Ometeot, porque se la va a pasar diciendo Ometeot cada ratito. Entonces, si sabe Sí. el concepto, ya la libró un poquito, ¿no? Pero, porque si no, pues es un charlatán, ¿no? Es como cualquier Sí. charlatán que les Ajá. quiere vender una pomada contra el COVID, ¿no? Contra el coronavirus. Es lo mismo. Ajá. Otra pregunta. Otra pregunta, ¿se la lees tú, Tenoch, o se la leo yo? Si quieres, la leo. Ándale, pues. ¿Entrar a un temazcal puede ocasionar alucinaciones? Pregunta Rosalía. Fíjense que sí, justamente el estar sometido a esas temperaturas, sí puede activar, sí puede producir alucinaciones. Lo que sí seguro es que activa nuestras glándulas que nos dan sensación de bienestar y de placer, ¿no? Entonces muchas veces sí llega a suceder. Es muy raro, pero sí llega a suceder. Como sucede en la danza, como sucede en la música. Mira, hay una pregunta arriba. Sí, ¿Ya la viste? ¿de dónde viene o cuál sería el origen de hacer un temazcal de 4 puertas o 4 movimientos? ¿Es posible determinar cuándo o la razón se comenzaban a hacer así? Bueno, ya dije yo que hay diferentes formas de hacer temazcales. Esto, por ejemplo, nosotros sí llegamos a hacer en algún momento, sobre todo porque cuando nosotros llegamos a vivir al Mineral de Pozos hace ya muchos años, estábamos ahí porque bueno, en principio ya nos queríamos mover y enseguida habíamos tenido un accidente de carretera donde estábamos todos llenos de fracturas y de cosas. Entonces yo puse un temazcal en el patio de la casa, y para que yo era como el menos amolado de mis compañeros, pero la idea era como terapiar a todos los compañeros y entre ellos yo. Y entonces venían muchos gentes vecinos que querían conocernos y que no habían visto el temazcal y se metían con nosotros. Entonces llegó el momento en que ya cada uno de nosotros se bañaba con un grupo de personas para que pudiera entrar más gente. Entonces, en algún momento nosotros hemos participado de INIPIS en Estados Unidos y habíamos visto esta idea de las puertas. Entonces, sí, nosotros hicimos miren, en la cultura no hay pureza, eso hay que entenderlo. La cultura es dinámica. Los seres humanos, pues somos seres imitativos. O sea, por ejemplo, alguien dice, ay, ando con mi peinado punk, soy original, y resulta que hay varios miles de personas así. Vemos algo y entonces lo imitamos. Entonces las cosas van cambiando y se van modificando de acuerdo a diferentes condiciones. Entonces nosotros sí hacíamos, por ejemplo, un temazcal de 4 puertas para hacerlo social, para darle un sentido. En la primera puerta
era de bienvenida y entonces hablábamos cada uno se presentaba y decía pues que era más o menos lo que buscaba por estar en ese temazcal. La segunda puerta la hacíamos como para recordar a nuestros seres queridos, vivos, muertos, etcétera. Era una cosa como de usar la introspección y compartir entre los que estábamos ahí. La tercera puerta era como de propósitos, decir, bueno, cuando salga de este temazcal voy a salir renovado, ¿qué me gustaría hacer? Porque algo que quiero decirles es que el temazcal, por ejemplo, yo he visto en algunas comunidades, vamos a suponer si un grupo de personas se van a ir a trabajar a los Estados Unidos, entonces antes de ir toman un baño para que les vaya bien, para ir con un propósito de hacer un trabajo y que sea aventuroso, ¿no? Entonces, tomando esta idea, hacíamos la tercera puerta con el fin de que la gente tuviera un propósito, y la cuarta puerta era para despedirnos, para agradecer la compañía de los demás y despedirnos. Pero esto de las puertas tiene mucho sentido. Yo recuerdo una vez, estando ahí, ¿cómo se llama este lugar? En San Bernardino, California. Habíamos ido a una pequeña gira con tribu, y entonces un personaje indígena de allá, Long Walker, él se conocía porque se manifestaba haciendo caminatas, y a lo largo de su caminata pues la gente se manifestaba y lo apoyaba, etcétera, ¿no? Esa era su forma política de influir. Entonces él sabía que estábamos ahí, nos invitó a un temazcal, o más bien a un inipi, y fue muy interesante todo lo que vimos ahí. Y ahí fue donde nosotros vimos esto de las puertas, pero pues esto, como digo, ya va habiendo fusiones, va habiendo mezclas, pero yo sería de la idea que no debería de perderse este sentido lúdico, este sentido de placer, este sentido de disfrutar, de sanarnos, ¿no? Y no, les digo que a veces que la gente dice, no, me metí un temazcal con un cuate que parecía que estaba yo con Hitler, ¿no? O sea, cómo manejaba eso, la rigidez. Hay gente que ya no aguanta, se está quemando si quiere salir y no la deja, ¿no? Porque es un guerrero, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí, a ver, otra pregunta. ¿Hay que prepararse de alguna forma antes de ir a un temazcal? Yo creo que sí. Pienso que lo importante es hidratarse antes, o sea, tomar mínimamente un juguito, sobre todo si se van ayunas, porque la hora del temazcal pues suele hacerse cuando sale el sol, puede hacerse al mediodía, o puede hacerse cuando el sol se mete. Por ejemplo, son como costumbres. No es un punto riguroso, pero suele suceder. Entonces, si vamos a entrar en el de la mañana, pues sería bueno tomar un té, un jugo antes de entrar, porque nos vamos a deshidratar. Adentro del temazcal, es conveniente tener también té o agua que se le va a dar a las personas, y tenemos el agua con el que se está rociando el fuego, pero también se rocía a las personas para que baje un poquito la temperatura cuando sentimos que es fuerte, y para mojar los ramos para cuando nos están fustigando. ¿Ustedes como grupo tribu tienen un centro en Guanajuato donde tienen temazcal? Sí, está en el municipio de San Luis de la Paz. Está situado exactamente entre San Luis de la Paz y el Mineral de Pozos. Si vienen de San Luis de la Paz hacia Pozos, estamos en el kilómetro 5. Si vienen de Mineral de Pozos a San Luis de la Paz, estamos en el kilómetro número 3. Se llama la Casa del Colibrí. Y como digo, ahí, bueno, pues nosotros nos movemos mucho por cuestión de la música, pero ustedes nos mandan un mensaje y los organizamos. Recibimos grupos organizados, digamos. Está en el estado de Guanajuato. Con respecto a la confianza de los temazcales, entonces sería solo de preguntar, ¿qué tal si ya están bien manipulados y aún así la gente no se da cuenta? Sé que es difícil saberlo, pero nuestra gente solo se deja llevar por lo popular y no por lo espiritual. Sí, yo diría como a manera de plática, no como chisme, sino como manera de plática, cuál fue su experiencia, cómo lo vivió, y entonces ustedes saquen sus propias conclusiones, ¿no? He visto, por ejemplo,
temazcales donde el que dirige el temazcal prácticamente se vuelve ahí se vuelve el patriarca de todos, ¿no? Tú haz esto, tú haz lo otro, tú haz aquello y tienes que darme esto y tienes que darme el otro, ¿no? Entonces, se vuelve así como el super jefe. Y he sabido de agresiones, intentos de violación incluso, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado. ¿Qué riesgos puede ocasionar cuando el temazcal se hace tomas de plantas enteógenas? Bueno, yo diría que ese es otro campo, diferente. Yo diría que, pues sí, tiene sus riesgos, ¿no? Y sobre todo el manejo de plantas, si la gente realmente es una gente de tradición, yo tengo experiencia porque estoy emparentado con los Virrárica y he visto, por ejemplo, hace algunos años, un grupo de jóvenes llegaron al desierto y pues una chava se murió porque la ingesta era inadecuada. Además, por ejemplo, cuando en la tradición, por ejemplo, entre los Virrárica, cuando van a hacer una ceremonia de peyote, pues hay ayunos, hay limpieza del cuerpo, hay limpieza de la mente, hay una limpieza social, etcétera, y después viene la ingestión. Pero no es, acá lo vemos como cuando nos vamos a echar unas cubas o unas chelas y entonces se trata de reventarnos y pues no, eso ya es entrar en otro campo. Yo diría que esa es la parte más riesgo, pues que si realmente no es una gente de tradición, que sea de una cultura que utilice esto, pues yo me abstenía, ¿no? Los japoneses tienen el sauna. ¿Esto está relacionado con los temazcales? Sí es una relación, no es propiamente sauna, y ya solamente se conserva en Kioto. Sí es muy parecido al sauna, pero es otro, y sí también tiene una carga simbólica, ritual, y como dije, hay, bueno, los africanos, en Europa hay varios formatos, en Estados Unidos, en fin, en Centro y Sudamérica también hay formas de baños de vapor, pero como ya dije, hay por lo menos 3 características que los diferencian a unos de otros, que esto es el tipo de recinto, el procedimiento al interior y el campo simbólico que se le imprime a cada uno. Escuché la frase de atado de tilma. ¿Podría referirse al casamiento? ¿Podría decirme qué es tilma o de dónde saca esa frase? Sí, ustedes han visto en las imágenes, sobre todo de códices, que tienen una especie de manta atravesada en un hombro y que cuelga hacia un lado. Es parte de la vestimenta de los mesoamericanos y esto se conoce como tilma. Es una manta que es parte de la vestimenta. Entonces, cuando se van a unir 2 personas en matrimonio, dentro de la tradición se le llama atado de tilmas. Entonces, el hombre tiene una tilma, la mujer tiene una tilma y se anudan pues en una ceremonia social en donde están. Ahí tienen todo un procedimiento. Si les interesan este tipo de cosas, pues algunos religiosos en el siglo XVI que vinieron aquí para conocer cuál era el pensamiento simbólico y religioso, se dieron a la tarea de recopilar muchas tradiciones. A estos libros se les conoce como Huehuetlatoli, que quiere decir la palabra de los mayores, y hay varios publicados. Si les interesa, consíganse uno, Huehuetlatoli, y ahí van a ver lo que se hacía en cada caso: atado de tilma, siembra de nombres, el atado de años, que es cuando la gente cumple 52 años, los procedimientos hacia un mandatario, etcétera, ¿no? Es muy interesante. Nosotros usamos mucho esto, pero no lo hacemos como dice ahí, sino lo adecuamos a nuestros tiempos, ¿no? Por ejemplo, en los discursos que se dan en un atado de tilmas, pues ahí van a encontrar que dice: tu mujer apoyarás con el metate, con el, etcétera, ¿no? Pues no podemos decir eso. Nosotros decimos: tu mujer apoyarás con las virtudes y dones que tengas, ¿no? O sea, le adecuamos el mensaje, lo actualizamos, sin que se cambie el sentido
del contenido. ¿Podría mencionar algo sobre los instrumentos musicales que se utilizan en el temazcal? Ajá. Bueno, no son imprescindibles, pero sí se usan. Nosotros hacemos varias cosas. A veces, bueno, yo en los temazcales en el campo, por ejemplo, en las comunidades, pues invitan, por ejemplo, un trío huasteco, por ejemplo, o un violín y una guitarra, o un señor con una flauta y un tambor, en fin, ¿no? Nosotros, pues como somos músicos, cuando hacemos un temazcal, generalmente formamos un grupito que toca afuera, y también adentro a la gente a veces le proporcionamos una sonaja, sobre todo nos enfocamos más a cantos, ese tipo de cosas. Pero en la tradición, si usted va a un temazcal tradicional, a una comunidad indígena, por ejemplo, o rural, y si va a haber música, pues generalmente será una música de violín, guitarra o algo parecido. ¿Qué piensan los temazcales de gas para calentar el recinto? Bueno, sí, como dije, pues la cultura cambia. En la actualidad hay muchos temazcales que se calientan con petróleo, con gasolina, con electricidad. Pues es la manera de calentar. A mí me gusta más usar leña, y cuando se usa leña, pues la de mezquite es de las que producen mejor calor, en fin, pero no estaría peleado con la tecnología, ¿eh? O sea, si para nosotros es más fácil usar un calentador de gas o eléctrico, yo lo usaría, aunque, como digo, me parece mucho más interesante usar la leña. ¿Hay alguna alimentación recomendada o algún alimento que evitar y con cuánto tiempo de anterioridad antes de un temazcal? Bueno, es que la ingesta de alimentos no es muy recomendable antes de ningún baño, ¿no? Pero sí puede haber alimentos fáciles de digerir, porque vamos a someter al organismo a un calor fuerte donde vamos a obligar a todos los órganos a que trabajen intensamente, ¿no? El corazón va a latir a un ritmo como cuando corremos o semejante. Como ya dije, la piel pues va a estar sudando, los riñones van a estar trabajando, todo el organismo, ¿no? En general nuestro cerebro, todo. Entonces será mejor que sean alimentos ligeros. Y nosotros preferimos ir a darle a la gente un té, un jugo, y a la salida sí, ya una comida más copiosa, más sustantiva, ¿no? En caso de comer, ¿con cuánto tiempo de anterioridad? En caso de comer, pues yo diría que mínimo unas 2 horas, como lo que se hace cuando se mete a nadar. ¿Me podría repetir la parte cuando dijo que las piedras deben ser calentadas fuera del recinto y por qué la razón? Porque, no, o sea, miren, las piedras, en un temazcal, lo correcto o lo más apropiado es que las piedras formen una pared y esa pared se calienta por afuera, no tiene comunicación con el interior más que a través de la piedra caliente. Se calientan afuera y entonces se pone el agua por dentro. Esto es con la idea de evitar el monóxido de carbono que produce el carbón, o sea, cuando se quema la leña, ¿no? Entonces, hay quien calienta las piedras adentro, e incluso en los arqueológicos hay muestras de que algunos eran calentados dentro, pero los menos, son casos realmente atípicos. Algunos también son atípicos calentarlos afuera, y de esa manera pues se evita meter carbón. Sin embargo, sí se llegan a meter porque las piedras están calientes, las mete uno, por ejemplo, con una pala. Entonces a veces en la pala se va una brasa y eso es suficiente para que nos duele la cabeza después del temazcal. Entonces hay que limpiarlas con una especie de escobetilla de ramas antes de meterlas al temazcal. Pero si el temazcal tiene su pared caliente, pues esto se evita, no hay ningún problema. ¿Están escribiendo? ¿Cuántas son las piedras que se ponen en el temazcal? Bueno, en una pared, pues no se contabilizan. Eso la gente usa mucho los símbolos de la numerología mesoamericana. Generalmente, bueno, como el 52 es un ciclo, es como lo que para nosotros es el 100, 4 trecenas. Entonces, mucha gente hace, por ejemplo, 4 puertas
y usa 13 piedras pequeñas, así digamos como de regular tamaño, 13 piedras en cada puerta, ¿no? En una pared caliente, pues no, se ponen tantas como quepan en esa pared caliente. ¿Hay alguna edad mínima recomendada a partir de la cual se pueda acceder a un temazcal? No, se pueden hacer incluso dentro del temazcal. Miren, por ejemplo, si uno revisa las fuentes, las fuentes etnohistóricas, estos libros escritos en el siglo XVI, que hablan de los procedimientos terapéuticos de los antiguos mexicanos, encontramos quién dice que el niño nacía dentro del temazcal. O sea, se preparaba la madre en el temazcal previamente y el alumbramiento tenía lugar en el temazcal, etc. Pero hay casos en los que hay quien menciona que no debían nacer el pequeño. Sí estaban bien los procedimientos previos al nacimiento, pero que el nacimiento debería ser fuera del temazcal porque luego se pegaba el ombligo, así dice textualmente. Y lo que sí es que generalmente el primer baño se daba en el temazcal. Y saben que en muchas culturas mesoamericanas, en muchos pueblos mesoamericanos, todavía hasta la fecha, el ombligo del niño se siembra en el temazcal. O sea, ya una vez que fue desechado, en lugar de tirarlo, pues se le pone en un morralito con cosas ahí interesantes, se hace un hoyo en el temazcal y se entierra ahí dentro. Entonces, yo me acuerdo un día que estaba en Estados Unidos platicando con un trabajador agrícola y me dijo, mi ombligo está sembrado en tal comunidad, ¿no? En el temazcal de tal comunidad. Me gustó mucho oír eso de una persona tan lejos que tuviera ese vínculo. ¿Cuáles son las dimensiones mínimas del recinto y qué elementos hay afuera del mismo? Sí, bueno, miren, sí, ya mencioné antes, por ejemplo, en Oaxaca, que se usa el torito, que es, les digo, es como un tubo hecho con varas de otate o otro tipo de varas. Es una estructura que se cubre con mantas o con un petate. Las piedras se ponen en uno de los extremos sin brasas y desde ahí se mojan para que entre el vapor. Eso es para una persona y no es como, ya si van a construir un temazcal, lo recomendable es que no sean muy grandes para que el calor pues, se conserve lo mejor posible. Yo diría que algo así como 3 por 3 metros, si fuera cuadrado, y ya es grandecito, como 2,5 por 2,5, una cosa así. Hay incluso temazcales arqueológicos muy grandes, donde caben hasta como 40 personas. El que nosotros tenemos en la Casa del Colibrí tiene, déjenme ver, como 4 por 4 y tiene una banqueta a todo alrededor. Los elementos que llevan, pues en este caso tiene banquetas adentro, o más bien como bancos para sentarse, y afuera tenemos un cuarto de reposo y tenemos como una especie de tina donde la gente, pero está hecha en el piso, donde puede la gente introducirse. Pues hay vestidores, puede haber un cuarto de masaje, en fin, o sea, uno le va a poner al temazcal lo más que pueda. Algunas personas mencionan que se debe hacer una ceremonia ritual antes de construir el temazcal. ¿Qué tanto es verdad? Bueno, en la tradición sí se hace. No quise empezar por mencionar esto, sobre todo porque tengo escrúpulos respecto. Es la parte incómoda de los temazcales, ¿no? Los sacrificios son la parte incómoda de toda la cultura mesoamericana porque es malentendida. Por ejemplo, en Milpalta, un día asistí al inicio de la construcción de un temazcal. Y entonces sacrificaron un perrito y unas gallinas que pusieron abajo de los cimientos. Esto era, me dijeron, porque al entregar esas muertes, evitaría que alguien muriera en el temazcal cuando ya estuviera construido, ¿no? Como dije, pues hay quien simplemente pone su ombligo,
y hay quien hace una ofrenda, porque es como hacerle una ofrenda a la tierra, ¿no? Entonces, he visto, por ejemplo, en Veracruz un día, vimos que alguien hacía una ofrenda de galletas y Coca-Cola, ¿no? Y rociaba Coca-Cola, hacía todo el temazcal como una ofrenda. Pues mucha gente pone aguardiente, en fin, pero esas son más bien cuestiones simbólicas, no es un requisito. O sea, si para ustedes se manejan dentro de un mundo simbólico, pues es hasta donde este mundo simbólico les dé. No es necesario. O sea, con que ustedes entiendan que estamos en el planeta Tierra, que la Tierra nos sustenta, que necesitamos aire, que necesitamos ahora que está poniendo la gente tantos pensamientos, me acuerdo que alguien puso uno de un señor que se curó de coronavirus y cuando pasó a la caja a pagar, le dijeron es que le tuvimos que poner oxígeno y son $500. Y el señor lloró y dijo que no tiene dinero para pagar porque llora. No. Me dio mucha emoción de pensar que dice, yo tengo 60 y tantos años, todo el oxígeno que he respirado y nunca nadie me lo cobró. Y ahorita me cobraron $500 por este pedacito. Bueno, pues ya compramos agua embotellada, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahora sí, como digo, cada quien su pensamiento. Recuerdo que mi abuela decía que después del parto las mujeres se tenían que bañar con agua caliente y al salir se cubrían con una cobija para guardar el calor y que el cuerpo se aliviaba más rápido. Si esto era tradición, supongo así sería, o es en los pueblos. No, yo creo que está bien. O sea, les digo que por ejemplo, los procedimientos del temazcal tradicional, por ejemplo, si ustedes van a un inipi, salen y le echan un balde de agua fría, ¿no? O se introduce usted a un río o a un lugar donde esté el agua helada. Y eso tiene sus beneficios y tiene sentido. Y yo recuerdo que una vez hicimos un inipi y era invierno y estábamos temblando antes de entrar. Cuando salimos desnudos, nos echaron agua fría y seguíamos desnudos y no nos molestaba el frío. O sea, la piel, que es encargada de mantener una temperatura constante en el organismo, funciona tan eficazmente que nos mantenía como encriptados, ¿no? Pero el temazcal, si usted va, hace un tiempo vino un amigo de Estados Unidos y me dijo, oye, yo quiero ir a un temazcal, pero no tenía mucho tiempo, ¿no? O sea, disponía de un día. Entonces nosotros aquí en la Ciudad de México, pues conocemos varios, pero nos fuimos a un temazcal en Milpalta, a un lugar que yo no conocía a la persona, nada más sabía que ese temazcal funcionaba desde hace muchos años, o sea, más bien desde siempre. Y fue muy, muy interesante todo porque son tantos que el Señor decía, cuando quieran salir a reposar me avisan, pues queremos salir. El Señor no entró al temazcal, metía la mano y desde afuera nos fustigaba, ¿no? El cuerpo con unos ramajes. Nada más estábamos mi amigo en un extremo, yo en el otro, y él metía su mano y nos fustigaba uno y otro. Y de pronto salíamos y nos cubría con una cobijita y nos recostábamos en unos petates, nos daba un poco de té, hubo un momento que nos dio un masaje con un linimento y entramos como así varias veces, ¿no? Entonces, pues ahora sí que esto tiene el procedimiento de acuerdo a las costumbres de cada quien, a los gustos de cada quien, pero lo que sí es que pues no se dejen someter por cosas que no quieran hacer. Al final, cada experiencia de temazcal, ¿qué es necesario hacer para culminar de forma óptima? Bueno, nosotros nosotros entramos, por ejemplo, a temazcal solos. Por ejemplo, si yo estuviera ahorita en Guanajuato, estoy en la Ciudad de México, pero estuviera en Guanajuato y quisiera tomar un baño de temazcal y estuviera yo solo, pues simplemente salgo, ¿no? Pero como generalmente hacemos un temazcal de tipo social, donde entran varias personas, lo que nosotros hacemos es agradecer y generalmente después de asearnos, porque nosotros sí pues, sudamos, etcétera, entonces nosotros después sí tomamos un baño regular, digamos, y después de eso generalmente ingerimos alimentos ahí en comunidad, o sea, hacemos una comida. Cuando estábamos en Pozos, que les dije que estábamos convalecientes, era muy interesante porque los sábados y los domingos venían vecinos, así fue como conocimos a la mayor parte del pueblo,
que era muy pequeño, era una comunidad muy pequeña, casi todo el mundo traía comida. Y entonces, después del temazcal, pues teníamos ahí una convivencia muy agradable, muy grata. ¿Tienen página de la Casa del Colibrí? ¿Tú te la sabes? Sí tenemos, busquen como Casa del Colibrí, no la recuerdo exactamente, sí tenemos, Casa del Colibrí. Pero si no, que busquen en la de Tribu. Sí, si no, busquen en la de Tribu Música, ¿no? Grupo Tribu Música, me parece que es la de Tribu. Ahí pueden buscar también o pedir la información, o al correo que les dije, yo no me la sé, pero si me escriben al correo se las envío. Hace rato mencionó que las personas se pueden salir del recinto y volver a entrar, Sí. pero entonces no hay un tiempo determinado para usarlo para que sea considerable saludable. No, o sea, lo ideal es sudar bastante, ¿no? Nosotros generalmente no nos salimos, sin embargo, les digo que cuando yo he asistido a temazcales en comunidades tradicionales, pues yo más bien, si me invitan a salir, salgo, incluso me he quedado dormido afuera un rato y luego he vuelto a entrar así varias veces. Me he pasado todo el día entre entrar y salir y estar bebiendo tecito y algún alimento ligero. Pero nosotros en el temazcal no salimos para nada, o sea, generalmente entramos, pero si alguien solicita salir, puede salir, o sea, nunca le impedimos a nadie que salga, porque he sabido de casos de gente que no la han dejado salir, ¿no? Que la obligan a permanecer dentro, eso no. Cuando yo era a una niña, mi madre después del parto se metía en un cuarto cerrado para bañarse y ponía una hierba de que no sé qué era, y un chorro de alcohol y tenía que salir cubierta de toallas con la cabeza hasta los pies. Sí, esos son procedimientos que todavía se usan, y el alcohol justamente cumplía esa función de hacer sudar, ¿no? O sea, si a toda la gente le das una unción de alcohol, pues va a sudar. Y la idea de taparlo era para que no se enfriara. Aquí se maneja mucho, bueno, hay quien maneja mucho la cuestión frío-calor, ¿no? Incluso humedad. Entonces, hay alimentos húmedos, alimentos secos, hay quien adquiere frío o quien adquiere calor, hay un manejo de esos elementos, pero pues tiene que ser alguien también que los conozca bien. Ya no hay más preguntas. Bueno, pues ya no hay más preguntas, así que creo que por ahí puse en el chat el link de Facebook de Tribu. Ahí lo acabo de poner después de esa última pregunta, pero creo que se quedan algunas preguntas ahí arriba, una aportación de Gamboa. Bueno, ahí hay otra pregunta, pero ahí está el link de Tribu. ¿Sabes que no encuentro el de Huitzicalpuli? Ajá, por eso. Ajá. Bueno, alguien preguntó algo que se me olvidó que era. Alguien ahí preguntó algo más. Sí, que en esta época, miren, nosotros trabajamos, ahora sí, como se dice, por cita, ¿no? Sí, a veces, por ejemplo, no este año, el año anterior, hace fin de año, yo ofrecí unas conferencias y publiqué antes la información, pero por lo general nosotros recibimos grupos organizados. O sea, les digo, a veces es el temazcal, vamos a ir una familia, vamos a ir 10 amigos, entonces nos comunicamos ya sea por correo, por teléfono o personalmente, y dice, mire, voy con 10 amigos, todos son adúlteros, o van también niños, y pues nos gustaría tener un temazcal y quisiéramos hacer una comida después. ¿Qué quieren en la comida? Pues hay quien dice, no, pues nosotros somos veganos, y otros dicen, no, pues yo prefiero carnitas, o sea, como lo hacemos a la carta, ¿no? Y pues hay gente que dice, pues a mí me gustaría, no sé si al final pudiéramos tener una convivencia, entonces traemos música, podemos traer a alguien de un grupo de tradición, un grupo de violín, de lo que la gente... por ejemplo, recientemente recibimos unos amigos de Madera, California, son grandes amigos de nosotros, y la compañía nos pidió que hubiera un trío, y pasamos un rato súper ameno con el trío. Yo mismo no sabía cuántas canciones me sabía del trío, pero
me sabía muchas y estuvimos cantando todos ahí muy felices. Además trajimos, en Pozo se da un pulque de primera, entonces teníamos un pulque que curamos nosotros mismos y teníamos garnachas y una bola de cosas. Entonces todo eso se planea con la persona, ¿no? La duración, en fin. Y les digo, no hay restricciones con respecto a edades. Es dentro de 15 días, sí, ¿cierto? No tengo aquí a la mano a ver si lo... Sí, el día 15 de agosto. No, el día 13. El día 13. El día 13. Y miren, hoy tenía preparada esta plática con muchas imágenes, pero justo unos segundos antes de esto, algo pasó y se nos borró, con excepción de lo que ustedes alcanzaron a ver, pero tenía muchas imágenes. Y bueno, no tengo experiencia en esto, Tenor me está ayudando, pero andamos más o menos por el estilo. Les prometo que la siguiente vez tendré todo mejor preparado y tendremos mejores imágenes y todo. Bien, la verdad es que yo tengo una muy buena experiencia de haber estado trabajando con el grupo Tribu casi 3 años cuando estuvimos cursando la licenciatura, y para mí fue muy, muy agradable porque desde antes yo ya los conocía con la música. Entonces cuando nos encontramos en la licenciatura, para mí fue como muy, muy bonito, pero además trabajar con ellos casi 3 años ahí pues cargando instrumentos y conectando y todo, fue muy bonito. Y sí les recomiendo el Huitzicalpuli. Yo alguna vez, un par de veces ya he estado, y en verdad es una buena experiencia, sobre todo cuando creo que es el 21 de junio o el 21. ¿Cuándo es cuando se pone el sol en la cabeza del águila? El 21 de marzo, en el equinoccio de primavera. Es el 21 de marzo. Okay. Estamos bajo de un cerro que tiene forma de águila volando, como si estuviéramos a las espaldas. Y desde donde tenemos nosotros la casa, pues hemos descubierto que el cerro es un marcador de tiempo. El año empieza en el ala izquierda y va haciendo, bueno, la puesta de sol. Y justamente cuando el sol entra en la cabeza es en el equinoccio de primavera. Y produce un fenómeno muy interesante porque arriba hay unas rocas así en forma de pilares. Entonces cuando el sol entra produce sombras hacia las dos alas y da la impresión de que el águila moviera sus alas. Entonces nos gusta mucho este fenómeno y hemos estado haciendo eventos el 21, o el 21 o cercano, ¿no? El día que sea el equinoccio. Y pues tenemos música, tenemos comida, en fin. Este año tenemos la intención también de hacer una ceremonia al árbol más antiguo de la comunidad de ahí, de nuestro espacio, que es el espacio de ustedes. Pues hay un árbol muy, muy antiguo, todo, el pobre todo tasajeado, pero queremos hacerle un pequeño homenaje el Día del Árbol. Y bueno, eventualmente tenemos eventos ahí, los anunciamos, y si nos mandan sus correos, les podemos estar mandando información, o si se agregan a la página del Calpulli también. Miren, ahí está el Cerro del Águila, y está la cabeza, y está el sol. Preguntan que si ese mismo evento se produce en septiembre, en el equinoccio. Fíjate que no lo hemos observado, pero teóricamente debería de suceder, porque va de regreso. Agus, pero ya había una aportación anterior que no la mencionaron, de Gamboa. Quería compartir algo, y bueno, nada más como para despedirnos y agradecerle a Gamboa y a Claudia que están por ahí. Si quieren aportar algo, aunque sea cortito, por favor. Quiero decirles que a Gamboa y Claudia, ambos fueron mis maestros, y Gamboa fue nuestro director de tesis. La tesis la hicimos Alejandro y yo en conjunto, y Gamboa fue nuestro director de tesis, un excelente maestro, y nos brindó todas las facilidades para ver los temazcales que hay en Tula. Muchas gracias, maestro, un abrazo. La maestra Claudia también fue mi maestra, un abrazo también. Por ahí si quieren aportar algo, y si no, bueno, si ya no hay más preguntas, ya quedaron por ahí.
Un saludo grande, Agustín, te quiero mucho, un beso grandote y un beso a toda la familia. Gracias, pero ahorita no les voy a dar beso porque no se puede. No, no se puede, codito. Se los voy a dar con cubreboca. Nada más cierto, broma. Claro, muchas gracias. Con mascarilla. Sí, con mascarilla de plástico al frente. Bueno, si no hay nada más, pues agradecerle a todas las personas que estuvieron, que pues, fueron más o menos el mismo número que ayer. Los esperamos mañana. Agustín regresa el día 13 de mayo. La próxima semana, acuérdense que va a estar Gamboa 3 días, lunes, miércoles y viernes. El martes y jueves va a estar Daniel Herrera, que va a hablar de arte rupestre. Es un buenazo ese muchacho para ese tema. Ahorita está trabajando ahí en Durango. Entonces, bueno, quiero agradecerles a todos. En verdad es que es un esfuerzo conjunto, no es mío. Es de los que se conectan para escucharnos y de los colegas que vienen y aportan. Les invito mañana, va a estar uno de los grandes arqueólogos, arquitectos, que fue director de la ENA, el doctor Alejandro Villalobos. Es un tipo que sabe muchísimo de arquitectura y de arqueología, entonces es una buena combinación mañana. Va a hablar de las bóvedas mayas, ¿no? Entonces, no lleguen tan tarde, por favor, traten de llegar antes, aunque se queden conectados para ingresarlos, porque Gamboa, Villalobos tiene muchísimos seguidores y he estado viendo que muchos ya se están agregando, entonces, pues yo no quisiera dejar a nadie afuera, entonces traten de llegar temprano, por favor. 9:30 que se conecten, ya los subimos a la sala y y ahí se quedan hasta que ya empiece la conferencia, por favor, ¿no? Si no hay nada más, bueno, pues ahí están los agradecimientos, Agus. Pues muchas gracias. Gracias. Que lo invites a Pozos para que vaya por las tortillas. ¿Qué dices? Dice Gamboa que lo invites a Pozos, pero dile ¿Quién que dice? no. Gamboa. Ah, no, sí. Sí, yo te quiero las tortillas. Quiero preparar algo especial. Ya lo prepararé y claro que sí, con mucho gusto. Pero si no, cuando quieras una reunión ahí. Eres bienvenido. Hay que hacer una reunión ahí, Agus. Sí, hay que hacer una reunión, estaría bien. Pues ahora que se levante esta cosa, sí, y bueno, sí, gracias a Tenoch, que me echó la mano. Gracias, y también quería decir, el maestro Alejandro